Con 3 puntos, este miércoles 2 de diciembre del año 2020, estamos comenzando el último mes del año y vamos a estar hoy compartiendo el análisis. José Gregorio Yepes, director de Contrapunto.com, Vladimir Villegas, regresó a Globovisión, bienvenido Vladimir, más que condenas, aplausos por todos los espacios que se puedan abrir en un contexto tan difícil como el que vivimos en materia de libertad de expresión, de pérdida de libertades. Yo no, la verdad es que no mido las palabras, lo califico así y más como comunicador. Y quien le saluda, Vanessa Davis, quien el día de hoy va a poner la agenda. Y pongo la agenda y vengo con el cuadernito por precisión de algunos datos. No se asusten, Vladimir, no te asustes, José Gregorio, que sé que cuando ven cuadernos y libros no les gusta mucho. No, vale, no puedo decir eso. Nosotros estudiamos en la universidad. Estudiamos en el liceo, en la universidad, en el kinder. Quiero empezar con la reflexión sobre las políticas públicas. Y esto a propósito de lo que se ha dicho pareciera haber una pretensión, vamos a decirlo de una manera elegante, de querer coaccionar a un sector de la población a cambio de alimentos. Por eso quiero empezar con la reflexión sobre CLAP y políticas públicas. Quisiera poner en la agenda también la situación de los presos políticos, particularmente los presos políticos militares. El hecho de que haya presos políticos militares algo indica del descontento profundo que hay en el país. Lo pongo sobre la agenda. Y luego la polémica entre elecciones parlamentarias y consulta popular, y quisiera pues dar mi opinión al respecto. Pero empecemos. CLAP y políticas públicas. Fíjate, el tema de la política asistencialista del gobierno es una herramienta para ellos tratar de vincularse con la población, porque es la única forma que hasta ahora han logrado de hacerlo, y es la herramienta política también que en algunos momentos se vuelve chantaje, y lo vemos a propósito del ofrecimiento de Nicolás Maduro, además de darle premios a las 100 áreas más que tengan mayor votación. Entonces, el tema de servicios, de políticas públicas, políticas asistencialistas, también se vuelve un mecanismo de control dentro del espectro político en el cual tenemos, y no resuelven el problema de fondo que tiene la sociedad venezolana de acceso a los alimentos. Lo califica por el CLAP, pero tampoco tenemos acceso a una educación de calidad, tampoco tenemos acceso a unos servicios públicos decentes, apalancados en que son gratis, en que el gobierno los provee y que el bloqueo los sabotea. Entonces, es un tema de control, es un tema de ineficiencia de los servicios públicos, y además un instrumento político para tratar, se ha vuelto también para coaccionar a la gente para objetivos políticos. Precisamente sobre ese punto, yo ayer le preguntaba a Jorge Rodríguez sobre por qué, si estamos condenados a vivir en una sociedad donde la alimentación se garantiza a través de la caja CLAP, o sea, estamos condenados a que el CLAP sea interminable, o hay que buscar otros parámetros. Eso tiene que ver con este planteamiento porque efectivamente, fíjate, el CLAP se ha convertido en un mecanismo de sobrevivencia de mucha gente, con todas sus limitaciones, pero también es de control político, de clientelismo, y en tiempos electorales se exacerba la tendencia a aumentar la visibilidad de este tipo de programas, y también a jugar a dos bandas. Por un lado, a tratar de garantizar el amarre del voto oficialista por esa vía, pero por la otra también a estimular el abstencionismo de quienes dicen que no hay condiciones para votar. Entonces, cada vez que sale Diosdado Cabello diciendo, por ejemplo, en el caso de estos días, contaba la historia de una señora que en su casa dijo, bueno, el que no salga a votar no come y le pongo cuarentena. Es una manera, por supuesto, también de aumentar sobre el abstencionismo el argumento para que no vaya. ¿Viste? Diosdado dijo esto es menos, hay que votar. Y resulta que es todo lo contrario. En el fondo, lo que hay de parte del oficialismo, de modo de ver, es el temor al voto masivo. Y entonces, claro, por supuesto, se vincula con este asunto de los programas sociales, y lo que el chavismo también ha terminado de aprender, porque le pasó en el 2015, es que la gente puede recibir su cajita CLAP y puede ir a votar y votar como le da la gana. Es imposible que se cree una especie de Big Brother para saber por quién votó todo el mundo. Eso es imposible, ¿no? Ahora, ciertamente, la manipulación con cualquier programa social es algo que no se debe ni aceptar, ni acompañar, ni tampoco silenciar, ¿no? Yo quería, y por eso el cuadernito, recordar que es una política pública. Y me voy al concepto de la CEPAL.
la CEPAL que ha tenido, si se quiere, una postura, yo no diría complaciente con la administración Maduro, pero moderada, digamos. No, ha sido cuestionada, sobre todo por la forma a veces en que plantean las cosas. ¿Cuestionada por quién? O por no haber sido frontal en algunas cosas que han ocurrido. Y estoy tomando la CEPAL como el concepto que maneja la CEPAL de políticas públicas, el manejo de los asuntos públicos, el gobierno, la administración del Estado como un instrumento para la administración de esas políticas públicas. ¿Por qué lo digo? Porque parece que lamentablemente el CLAP, y lo digo lamentablemente, porque no resuelve el problema, porque no permite que las personas surjan y por sus propios medios trate de garantizar resolver sus necesidades básicas, sino mantenerte amarrado a la cajita. Entonces, si la política pública es el CLAP, no se debe usar el CLAP como una herramienta de coacción. Por eso me voy al concepto de la CEPAL y escogí la CEPAL además a propósito. Entonces, esto va para las autoridades. Yo no quiero focalizarlo porque entonces todo se convierte en que Nicolás Maduro dijo y Diosdado Cabello dijo. No, es un problema de políticas, justamente, de visiones del manejo de la política, de visiones del manejo del Estado, que nos llevan a esto, justamente, a usar la cajita con las cosas que tiene, que además mágicamente esta semana aparecieron las cajas antes de las elecciones, y a la oferta del pernil y un conjunto de cosas más en un país en emergencia humanitaria compleja. Entonces se utiliza una política pública para tratar de forzar una respuesta electoral. Abominable, condenable. Realmente son esas cosas que uno dice, va a quedar para la historia. Sí, va a quedar para la historia. Sí, Vanessa, es que el tema está en que la política asistencialista se vuelve un mecanismo de control porque no aborda la salida estructural, porque le están diciendo, porque le están diciendo, yo te mando la cajita, pero tu salario mínimo está por debajo de $1 ya, está por debajo de $1 ya. Bueno, ahora con este pequeño ajuste en la semana pudiera estar rotando por allí, pero $1 a la semana es una condición de miseria según los estándares internacionales de ingresos. Sí. Entonces, el problema es ese, se mantiene y esa política pública que debería ir a atacar las necesidades de un sector específico y vulnerable, ¿no? Se convierte en la norma para establecer un control político sobre la sociedad. Yo quiero decir algo que a lo mejor va a ser polémico. Esa política es tan denigrante como la política de promover sanciones que afectan al pueblo con vista a que el pueblo se levante, se muera de hambre y salga a tumbar el gobierno. Es decir, parten del mismo principio de utilizar la necesidad de la gente y no buscarle soluciones a la gente. Entonces, yo creo que Venezuela tiene que romper con esas dos opciones, esa bifurcación en la cual nos han metido. O es eso o es aquello. Vladimir, yo creo que ahí sí hay punto de comparación. Sí lo hay, porque, perdona, pero déjame terminar la idea. Déjame terminar la idea, Vanessa. Es que, por supuesto, yo tengo la administración del Estado, pero cuando la contraparte propone cosas que también van a afectar a la población, terminan entonces enfrentándose. El dilema es, o me agarro mi cajita o hacemos o aceptamos las sanciones para que el gobierno se vaya, etcétera. Entonces creo que esos dos paradigmas hay que salir de ellos, porque tú no puedes hacerle la crítica al manejo clientelar de los programas sociales sin decir también lo otro, ¿ves? Porque lo otro hay que decirlo, también no se puede silenciar el hecho de que hay factores, pero hay que decirlo, hay que ponerlo, no, aunque no lo compares, ponle tú un 70%, pero ponle tú, Vanessa, pero déjame terminar la idea, déjame terminar. Fíjate, ponle tú 70% el manejo clientelar, pero el 30% de esa política también tiene uno que señalarla, porque ambas son perniciosas, o sea, son perniciosos esos esquemas. El esquema en el cual se ha presentado la confrontación política en Venezuela es pernicioso, porque a la par también hay dentro de esos sectores hay factores que creen que el Estado tiene que ir eliminando el asistencialismo, y resulta que en una sociedad empobrecida como la venezolana, el Estado tiene que dar la asistencia, y eso tiene que hacerse con un parlamento político, precisamente que controle eso. Por eso es importante la reinstitucionalización del país, para que tengamos una sociedad en la cual exista la reinstitucionalización. Es mi criterio. Es tu opinión. De eso se trata. Que tú tengas tu opinión, el señor la suya y yo la mía. Esa es la democracia. La respeto. Para el debate, yo pero también. No es la democracia el que grita más duro, porque por eso estamos en la situación en la que estamos. Es que yo estaba ejerciendo mi derecho de palabra. En el autoritarismo, excelente. Yo no estoy de acuerdo contigo. Creo que es incomparable el peso de una administración que además por la vía de la fuerza insiste en permanecer e insiste en ejecutar unas políticas que son para el control. No lo puedo comparar
con las medidas que se puedan tomar desde el exterior. De verdad Fíjense, que no, esto es con un el ejemplo. mayor respeto por tu Pero es que no posición, importa, Vladimir. es que Claro, tu qué punto de bueno, qué vista. bueno. Pero fíjense que eso es parte Y el de cariño es el mismo. de No, esta eso no tiene nada que ver. polarización en donde estamos viendo. Yo no niego lo que tú dices, pero lo otro también es verdad. Claro, además, es ¿O no es verdad. verdad? Pero justamente nos estamos quedando, digamos, en que quién tiene más peso, quién tiene más culpa, quién tiene más culpa. Evidentemente el Estado tiene más culpa. Yo creo que de eso nadie lo puede dudar. El tema está, entonces, ¿dónde está la conexión? Tenemos un proceso de discusión política en donde estamos llenos de dedos apuntando hacia las responsabilidades y no se están creando soluciones. Y ese es el problema, el cual creo que debemos, el salto que debemos dar precisamente, Vladimir, Vanessa, porque el salto que tenemos que dar es a construir salidas negociadas entre los factores que están aquí, porque ni las sanciones tumban gobierno, ni el control político es una solución para los problemas que tiene el país. Bueno, y ahí voy, pero voy a saltarme el segundo, que sí lo queremos tocar, pero cambio el orden. Y voy a la polémica y a las acusaciones y a las condenas por las elecciones parlamentarias o el evento del 6 de diciembre. Hay personas que ni siquiera los quieren llamar elecciones parlamentarias, yo respeto todas las posiciones, y las personas que van a participar en la consulta popular. Ya basta. Que hay personas que no la quieren llamar consulta popular. Exactamente. Ya la cosa empieza hasta por el nombre. Entonces, ya basta de la política del echar dedo y del acoso y de la persecución. Es decir, hay que respetar al que quiera participar en las elecciones parlamentarias, convocadas en los términos en los que están convocadas, con la negación de un montón de partidos políticos, con la judicialización de los partidos políticos, con un CNE nombrado por el Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, con todos esos peros, hay personas que creen que en ese evento electoral está la solución. Hay que respetarlo. Hay personas que creen que en la consulta popular convocada por la Asamblea Nacional está la solución. Respeto, y creo que parte de lo que planteabas, Vladimir, sobre reinstitucionalizar. Cuando uno habla de reinstitucionalizar, obviamente nos referimos a las instituciones, pero también tenemos que ver qué pasa con la sociedad. El término obviamente no es reinstitucionalizar, pero sí hay que tratar de recuperar el respeto por la posición política del otro, respetarlo, asumirlo, independientemente de que tengamos visiones realmente confrontadas como las que podemos tener nosotros, Vladimir, sin duda alguna. Sí, no lo saco más, vale. Bueno, fíjate, ya que vamos a alterar el orden, yo voy a decir algo al respecto. Fíjate, tú dices, las elecciones, hay que respetar la posición, con todo el cuestionamiento de un CNE nombrado por el TCJ, con el cuestionamiento del abuso electoral. Bueno, le podemos agregar 200 calificaciones a eso. Pero también podemos decir de la consulta cosas que hay que decirlas, Vanessa. ¿Ves? Una consulta que no se puede llamar popular, porque una consulta por internet nunca va a ser una consulta popular en un país donde el 80% de la población tiene mal acceso al internet. Una consulta popular donde hay un solo sector que la organiza, donde no hay veedores. Una consulta popular para darle un cheque en blanco a un grupo político que fracasó en su estrategia y que terminó favoreciendo al madurismo. Un grupo político que llevó a una mayoría de venezolanos a un callejón sin salida para legitimar los errores que ellos han venido cometiendo y tratar de darle otro cheque en blanco para la nada. Fíjate tú, hasta su propia gente los está abandonando. La embajadora Vanessa Neumann, que es embajadora entre comillas de Guaidó en Londres, bueno, lo deja porque dice que hay incertidumbre sobre el futuro de Guaidó. Es decir, es una estrategia agotada, acabada, y entonces es una consulta para legitimar un error nuevamente, para darle fuerza a la insistencia en un error. Entonces, yo no estoy de acuerdo con eso. Las elecciones tienen todos los defectos del mundo, tienen toditos los defectos del mundo, pero hay una posibilidad, como pasó en el 2015, porque las condiciones son básicamente las mismas. Hay una posibilidad, bueno, de que se le salga una rueda de la carreta y de que aparezcan fuerzas, nuevos movimientos, nuevos liderazgos con capacidad de presentar una alternativa distinta, salir de esa política inmediatista del vete ya o del no me voy nunca, ¿entiendes? Y volver a un escenario en el cual rescatemos la política para así reinstitucionalizar el país, que es lo que yo finalmente creo. Sin reinstitucionalización no hay solución al conflicto venezolano, porque los dos sectores, los dos bloques, tienen como grave error el dejar de lado la Constitución. Fíjate, con respecto a los dos temas, consulta y elecciones. Y yo voy a votar, por cierto. Sí. No, creo que nadie lo duda. Hasta ahora sí, yo voy a ir a votar. Quiero hablar. Se vota en la otra. Hay sectores que están llamando a participar. Por eso te decía, se vota en la otra te hacen la consulta.
Pero lo que quería hablar es sobre todo el tema participación. En Contrapunto estamos haciendo énfasis en el tema de participación y de lo que terminaría siendo, y que probablemente el pueblo venezolano le termine dando una bofetada a esos dos sectores con el tema de participación. Ya vimos sí, que pueden ser muy bajas en ambas, y estamos viendo al oficialismo en un intento de estimular el voto, al punto de que Nicolás Maduro habla de que va a dejar el poder si la oposición saca mayores más votación, si gana las elecciones, ¿no? Entonces, el tema es que ambos eventos requieren de un ambiente más que de la participación formal y constante y sonante, por decirlo así, requieren del ambiente de participación, porque si en las elecciones del 6 de diciembre no tienen ese ambiente, más allá de la cifra que hable y que dé el CNE, el gobierno va a estar derrotado por el G4. Y si la otra consulta tampoco genera el ambiente, se va a ver un G4 bien disminuido y derrotado por la acción oficial y por la acción de los partidos de oposición que participan en la consulta. Entonces, allí está una herramienta que el pueblo venezolano puede terminar saliéndole respondón al liderazgo, a la clase política, que está desconectada ¿de qué? Está desconectada de que la devaluación le comió el salario a la gente, de que lo que necesita el pueblo venezolano es una respuesta contra la COVID y que lo proteja, y que tenemos que pensar en enero cuál puede ser el repunte del coronavirus. Está desconectada de que necesita una Navidad, que necesita una gente que le genere un proyecto de país y de nación como clase política responsable, negociado, porque ninguno de los dos sectores va a poder aniquilar al otro. Y mientras estemos en esa, el pueblo venezolano, el que está pasando roncha, decía Mario Valdés rapidito en estos días, que de nada sirve que la oposición pierda las elecciones del 6 de diciembre y después la consulta no tendría sentido. Tendría sentido, imagínate tú, una derrota del gobierno en las elecciones parlamentarias y una consulta luego, a lo mejor para él tendría sentido eso. Yo no creo en esa consulta, pero cada quien con su... Claro, cada quien con su... Como estamos contra el reloj, cierro con los presos políticos militares. El último dato de la Organización No Gubernamental Justicia Venezolana, 260 presos políticos militares. Esto realmente es escandaloso. ¿Por qué hago el énfasis en los presos políticos militares? En general en los presos políticos, pero particularmente en los presos políticos militares. Porque esto evidencia no solamente la persecución contra quien manifieste un descontento, sino todos los intentos que puede haber habido de intentar revertir el orden de cosas, que se han convertido en nuevos presos políticos, en una situación realmente deplorable, de acuerdo con lo poco que se logra saber de lo que sucede en los calabozos en los que están lamentablemente recluidos. Es evidencia de un profundo malestar en la Fuerza Armada, es evidencia de una política represiva muy grave dentro de la propia Fuerza Armada y de la incapacidad de una administración, en este caso la administración de Nicolás Maduro, de gestionar los conflictos de manera de poder avanzar hacia soluciones. Vladimir, cuando la gente dice vete ya, yo no estoy pensando en ninguna de esas cosas que algunos sectores muy radicales piensan, pero obviamente hay unas piedras de tranca que impiden avanzar hacia unas soluciones. Yo lo veo así como venezolano. Hay muchas piedras de Por tranca. eso entiendo la desesperación de algunos sectores y lo dejo hasta allí. Y está bien que uno entienda la desesperación de algunos sectores. Lo que uno no puede entender es la desesperación de un sector de dirigencia política que tiene años en el mismo error, intentando llevar la solución al conflicto político por una solución de fuerza, cuando Ellos el terreno de fuerza, bueno, lo dirán. dirán, así es, pero yo tengo mi opinión, claro. ¿verdad? Yo tengo mi opinión, porque Ellos las cosas no se pueden suya. ver, o sea, hay que también entender que cuando se asumen determinadas formas de lucha, eso trae consecuencias negativas, por ejemplo, que no es que el gobierno no quiera hacer... No, déjame, pero perdóname, yo te escuché, yo no estoy justificando.
No manipules, que no estoy No, justificando. no estoy manipulando. Pero me estás diciendo que estoy Escucha lo que justificando. Yo no estoy estás diciendo. justificando. Tu papá fue un preso político, Precisamente, pero mi papá por en el favor. Partido Comunista, déjame echarte ese cuento ya que me lo toca. Mi papá fue preso político y él no estuvo de acuerdo con la lucha armada. La lucha armada fue un error y él asumió la línea del partido, no estuvo de acuerdo, asumió la decisión del Partido Comunista, pero lo advirtió y eso se tradujo en una tremenda derrota. Los sectores de la oposición venezolana han incurrido en errores similares y eso se ha traducido en más represión, se ha traducido en presos políticos, no porque ellos lo hayan provocado, sino porque ciertamente el poder tiene una tentación represiva y si tú le caes en la provocación, el gobierno termina aniquilándote. ¿Qué está pasando en este momento? Que el gobierno avanzó demasiado por los errores que cometió la oposición. Entonces no puede haber solamente hablar del tema sin mencionar las políticas que han conducido a eso, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo con que haya libertad para los presos políticos. Ahora también creo que si por ejemplo en las asambleas nacionales hay una correlación de fuerzas que obligue a negociar la designación del nuevo defensor del pueblo, del fiscal, del contralor, del nuevo TCJ, pues la cosa será distinta. Si usted se queda en su casa, usted va a tener una asamblea nacional chavista en la cual van a nombrar a todos esos poderes y esa situación que denuncia Vanessa y que yo también he denunciado, tengo años denunciándola, se va a profundizar. Usted decide si se queda en su casa para complacer al madurismo y al chavismo y al oficialismo o decide votar. Esa es mi visión. Yo respeto eso, no, pero el hecho de que yo exprese mi visión no quiere decir que no respete la otra. Simplemente la expreso. Pero yo no estoy llamando aquí a la gente que se abstenga. Bueno, pero me gustaría escuchar cuál es tu posición al respecto. Yo asumo posición, yo soy un hombre de posición y no le temo a asumirla. No, yo tampoco. Y las he asumido. Y justamente, claro, pero hay que asumirla, eso se trata. Y vivo las consecuencias de asumirla. Sí, de eso pero se trata. respeto a quienes piensan pero diferente. yo también lo respeto, le y tengo no justifico la represión. represión. Ni yo la estoy justificando tampoco. ¿Tú crees que yo la estoy justificando? Me parece que... Yo creo que no. Yo creo que no es así. No, crea tu Bueno, interpretación, sí, pero es un señalamiento que no lo considero, no que no sea válido, sino que no es justo, porque si alguien ha condenado la represión en Venezuela y ha luchado por la libertad de los presos políticos, soy yo. Cámaras para eso. ¿Ve? Eso no la cámara, ahí están los hechos. Ahí están las cámaras para que lo digas. Bueno, pues, están los hechos, la práctica, ¿ves? Y he creo salido que para le eso. tocaba a Gregorio Terciado. No, es así. definitivamente, o sea, creo que parte de esta discusión, creo que con 3 puntos refleja lo que está pasando en el país. Y para cerrar y hablar sobre el tema de los presos políticos militares, soy de lo que cree que el tema de los presos políticos se vuelve barajitas de cambio, y es deplorable, son miserables de espíritu los que usan a los seres humanos como barajas de cambio en el tema político, sean militares, sean civiles, sean de cualquier signo, y eso hay que condenarlo definitivamente, y los vemos como barajitas de cambio porque acaban de soltar a 36 presos militares, de los cuales 3 nada más eran por el tema político, según lo dice. Y yo estoy de acuerdo con una amnistía general. Y además deberíamos avanzar hacia eso. Y que bueno, que cada quien asuma las responsabilidades y el tema de la deuda del Poder Judicial de poder llevar los procesos dentro de los parámetros legales de este país. Con 3 puntos. El resto los coloca usted. Hasta una próxima oportunidad. Chao.